Estamos con Jorge Pérez, doctor ingeniero de telecomunicación, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Creo que eso es una combinación perfecta para hacer análisis y prospectiva del mundo que estamos viviendo y del que debemos empezar a construir. Sociología y tecnología, telecomunicaciones. Jorge Pérez, junto con José Félix Hernández Gil, también doctor ingeniero de telecomunicación, escribe en el Telos 113 un artículo titulado Una mirada crítica sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Y afirmáis, hola Jorge, afirmáis que es necesario revertir la relación actual entre la digitalización, el modelo de producción y el consumo y el deterioro del planeta. Es decir, que hay una relación perversa entre el avance en la digitalización, el modelo de producción y de consumo y la sostenibilidad, que es a lo que dedicamos este número de la revista Telos. Y vosotros decís que las tecnologías de la información y las comunicaciones pueden, y de hecho deben jugar un papel determinante para impulsar un nuevo modelo que mitigue y revoque los efectos del desarrollo existente, del camino que hasta ahora llevamos. Bueno, en estas ha llegado la pandemia del COVID-19, de manera que vuestra tesis se ratifica enormemente, ¿no? Las tecnologías son determinantes, las TIC. Pues sí, en un doble sentido, ¿no? En primer lugar, yo espero que por lo menos del COVID-19 aprendamos algo. Lo primero es que los expertos lo habían previsto. Habían previsto que nos iba a coger como nos ha cogido y bueno, esperemos que otras situaciones globales no positivas, en particular me preocupa mucho cambio climático y modelo de consumo, no suceda lo mismo. Está anunciado sus problemas por los expertos y esperemos que los gobiernos y el resto de la sociedad, digamos, asuman esta realidad, ¿no? Y luego lo segundo, el COVID está demostrando que una herramienta valiosísima para su control, para tal, están siendo las tecnologías de la información y las comunicaciones, y en el artículo decíamos que precisamente las tecnologías de la información y las comunicaciones son de nuevo una herramienta valiosísima para revertir precisamente esos lo que tú has llamado efectos perversos, esa relación perversa entre digitalización y pues, acción climática, consumo responsable y desigualdad, ¿no? Por poner los tres objetivos de desarrollo sostenible que más me preocupan, porque en el resto la digitalización es muy positiva y conseguir el camino que llevamos podría ser suficiente, pero en estos tres, digamos, la relación es mala. Lo que quieres decir es que existe una relación entre eso, avanza la digitalización, hay más consumo de tecnología, de comunicaciones, pero al mismo tiempo se genera más desigualdad. Sí, el problema es que la globalización económica lo que está haciendo es que los países luchen por prácticamente tres cosas, ¿no? Y es, lógicamente, por riqueza. Los países quieren mayor bienestar y, por tanto, riqueza. Segundo, por competitividad, competitividad de los países. Y tercero, por digitalización. Y, de hecho, digitalización, competitividad y crecimiento económico, pues es, en definitiva, el paradigma sobre el que estamos creando este mundo global, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El problema es que esto tiene inconvenientes muy significativos en algunos aspectos y básicamente los identificados por los expertos son estos tres que había comentado, ¿no? Es decir, el problema con el cambio climático, que es un gran problema, el consumo responsable, que es un gran problema, y luego la desigualdad, que también es un gran problema, que vemos que los fenómenos migratorios a los que estamos hablando, ¿no? Y en definitiva, el artículo lo que propone es hay que cambiar de alguna manera las trayectorias que llevamos de digitalización, porque existen otras formas de digitalizarse que, digamos, son compatibles, por decirlo de una forma, con estos tres elementos negativos, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de ello y empezar a ver precisamente
qué tipo de trayectorias de digitalización tenemos que seguir para que no suceda lo que nos ha sucedido, por ejemplo, con esto, ¿no? Ese planteamiento tuyo tiene que ver con el hecho de que estamos permanentemente conectados, que hacemos un abuso de las tecnologías que tenemos a nuestro alcance, casi inconscientes de que eso consume energía y consume recursos. No, eso es la percepción que tenemos o que tiene la gente, ¿no? Y sería lo que técnicamente llamamos los efectos directos de la tecnología, ¿no? Pero no es así. Lo que hemos descubierto es que mitigar esos efectos, digamos, perversos, por ejemplo, consumo de energía, por parte de los que despliegan, los operadores de telecomunicaciones, los agentes de Internet, etcétera, lo tienen asumido y además es costoso, es inversión, pero es algo relativamente sencillo. En el sentido de que no se trata más que cuando uno va a desplegar una infraestructura, generar la energía renovable. Y este tipo de agentes, que además les va muy bien, eso lo tienen asumido y lo harán. El problema no viene por ahí. El problema viene por lo que llamamos los efectos indirectos. Y es que cuando tú digitalizas, cambias los modelos de consumo, cambias los modelos de producción y son otros los que consumen energía no renovable, etcétera, ¿no? Entonces, el problema son los efectos indirectos que tiene por decirlo de alguna forma, la forma en que nos digitalizamos, ¿no? Entonces, esto lo que hay que hacer es que, en definitiva, si sabemos que hay una relación, digamos, negativa entre digitalización y, por ejemplo, cambio climático, por poner un ejemplo, lo que tenemos que hacer es digitalizarnos, pero en el modelo de digitalización, de manera que los nuevos modelos de comportamiento, de consumo y de producción, pero no los nuestros del sector TIC, sino los demás, por decirlo de una forma, aprovechen perfectamente la digitalización para, en definitiva, ser acordes al cambio climático. En un proyecto que estamos desarrollando precisamente para Facebook en Estados Unidos, con un problema muy, muy sencillo, ¿no? Y es, ¿qué hacemos? Sabemos que hay 3.000 millones de personas en el mundo que se van a conectar a Internet. Sabemos que si se conectan en un plazo relativamente breve estas 3.000 millones de personas, se comen el planeta, es decir, nos comeríamos entre todos el planeta, alteraríamos el cambio climático, generaríamos huella de carbono, es decir, clarísimamente no se puede, estas personas tienen que digitalizarse, porque es necesario que se digitalicen, pero con modelos diferentes, es decir, con pautas de modelos diferentes, precisamente aprovechando las ventajas de digitalización. Y, por supuesto, los países avanzados lo que tienen que hacer es utilizar precisamente la digitalización para revocar ese proceso en el que están inmersos, que evidentemente nos lleva a unas condiciones muy malas, ¿no? Entonces, igual que en el COVID está siendo fundamental las tecnologías de la información para el control de la pandemia, igual las tecnologías de la información deben ser un elemento fundamental, pero previsto, ¿no? Es decir, anticipado para, en definitiva, revertir cambio climático, desigualdad, etcétera. Los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Puedes comentarnos algo de esas pautas que se deberían aplicar para la digitalización que hagan que este modelo sea sostenible y no genere estos problemas que estamos viviendo? Pues lo estamos viendo en el COVID. Hemos descubierto de repente que nos confinamos todos en casa y de repente la huella de carbono en todas las ciudades desaparece. Los satélites nos mandan unas imágenes en que ha desaparecido el problema de la polución. Lo cojo como idea, no pretendo que estemos confinados, pero evidentemente la movilidad ahora es un problema muy relevante. El consumo de los aeroplanos, es decir, todo eso estamos aprendiendo precisamente con temas de teletrabajo, teleenseñanza, todo ese tipo de aplicaciones que probablemente no es necesario. Es decir, estas actividades contaminantes probablemente se podrían reducir muy significativamente si empezamos a utilizar estas capacidades que curiosamente estamos aprendiendo a desarrollar los profesores en estos momentos porque ha venido la crisis, ¿no? Aprendamos
de estas nuevas capacidades, de estos nuevos usos que teníamos ahí y que no estábamos utilizando para enfocar a un modo de producción, un modo de consumo, digamos, mucho más compatible con el mundo, ¿no? Y ahí, repito, una herramienta fundamental va a ser la tecnología y, en particular, las tecnologías de la información y las comunicaciones, como lo está siendo para la crisis que tenemos global ahora, ¿no? Pero antes de que se produjera esta crisis, como consecuencia de la pandemia, tú ya advertías a través del foro de gobernanza de los riesgos que existían de confrontación de bloques y con los nacionalismos, ¿no? Que eso amenazaba al funcionamiento de Internet. ¿Crees que esto va a ayudar a que esas confrontaciones desaparezcan? Va a haber un momento inicial, vamos a decir, de desglobalización y, por tanto, de tensión en Internet para su fraccionamiento, ¿no? Por decirlo. ¿Por qué? Bueno, es evidente. Se ha demostrado que las cadenas globales de suministro, que existían dependientes de China, porque la fábrica del mundo se había convertido en China, etcétera. Es decir, que no puede haber un proceso de globalización o de comunicación global, o me da igual, vamos a decir, de frontera, ¿no? Que como sea, ¿no? Cada uno. Es decir, es verdad que hay que de alguna forma no puede ser uno dependiente, los países no pueden ser dependientes absolutamente de todos los demás, ¿no? Pero yo creo que eso va a ser un momento, vamos a decir, inicial, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez los problemas van a ser más globales, ¿no? Y entonces yo creo que tras un primer momento, por decir una forma, de desglobalización, y que será duro, y que será duro porque, bueno, pues porque en el fondo, en fin, somos un poco egoístas todos, ¿no? Pero tras un primer momento en que salga un poco lo malo, y lo estamos viviendo todos los días, después vendrá la parte positiva, después vendrá el multilateralismo, necesariamente. Estoy seguro que vendrá el multilateralismo, que no se darán situaciones, me dirás otra vez que soy un provocador, ¿no? De ese gran ausente que ahora mismo estamos viendo en el mundo, ¿no? Que es Estados Unidos. No tiene sentido la situación de ese gran ausente que en otras ocasiones y crisis globales que del señor Trump, pues yo estoy seguro que tras un proceso, en definitiva, en el fondo, de vuelta a la protección acabaremos impulsando el multilateralismo, ¿no? Es verdad que existe una confrontación tecnológica, política muy importante, o existía o ha existido antes del COVID, una confrontación entre China y el nuevo orden y el viejo orden, Estados Unidos y Europa un poco en medio, ¿no? Pero yo creo que un aprendizaje que vamos a sacar de esta gran crisis global que llevamos es que aquí no se sale solo. Aquí al final el multilateralismo va a ser obligado, ¿no? Pero bueno, hay un mundo. Esto, profeta, es muy difícil ser profeta, porque la crisis es tan global, porque hemos tenido la crisis de salud que vamos combatiendo, después viene la crisis económica y después viene, sin duda, la crisis política de forma global, en el sentido de decir, oiga usted, esto no funciona. Geopolítica, es una crisis geopolítica, esto no funciona. O reconstruimos el multilateralismo ese que iniciamos hace un tiempo, o mire usted, el mundo, los problemas globales que tiene este mundo no se solucionan, porque solucionarlos en un país no sirve absolutamente de nada. Hay que solucionarlos. Entonces yo soy en ese sentido muy optimista sobre que avance el multilateralismo, que avance en definitiva las tendencias más bien globalizadoras frente a las tendencias desglobalizadoras que por supuesto existen ahora mismo en todos los mundos, el de la geopolítica, el de las relaciones comerciales, el de las internet, el de las no sé cuánto. Es verdad que los que trabajamos en internet siempre tenemos una ventaja, ¿no? Y es que qué bien resiste
Internet, ¿eh? A las tendencias antiglobalizadoras, aunque por supuesto los riesgos de fraccionamiento son permanentes.